y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío inexplicable, como si supieras que algo no anda bien con alguien que amas, incluso sin haber recibido una llamada o mensaje? Quizás recuerdas ese momento en que, de repente, un pensamiento fugaz cruzó tu mente sobre un ser querido, y luego descubriste que estaba en apuros justo en ese instante. O tal vez has tenido un sueño tan vívido, tan inquietante sobre alguien cercano a ti, que al despertar te dejó con la piel erizada, y días después te enteraste de que lo que soñaste se convirtió en realidad. Imagina un padre que despierta en medio de la noche con la sensación de que algo está mal. No sabe qué, pero no puede volver a dormir. Horas después, recibe una llamada informándole que su hijo, a kilómetros de distancia, tuvo un accidente justo en el momento en que él sintió esa inquietud. Historias como estas no son raras. Todos conocemos a alguien que ha experimentado esa conexión inexplicable con otra persona. O quizás te ha pasado a ti mismo. La gran pregunta es ¿cómo es posible? ¿Qué clase de conexión invisible nos une a tal nivel que podemos prever, sentir o incluso soñar lo que está ocurriendo con otros? Lo que te voy a contar hoy va más allá de simples coincidencias. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de un neurocientífico que dedicó su vida a explorar estos misterios de la mente. Un hombre que descubrió que la conexión entre nuestras conciencias es mucho más profunda de lo que podríamos imaginar. Y lo más importante, voy a mostrarte cómo puedes aprender a usar ese poder. Cómo puedes sintonizar tu mente para conectar con las personas a tu alrededor de una manera que ni siquiera sabías que era posible. ¿Estás listo para descubrirlo? Sin más preámbulos, toma asiento, prepárate una taza de té, y esto es Filosofía Interior. Para explorar este misterio fascinante, tenemos que adentrarnos en una teoría que cuestiona y desafía lo que creemos saber sobre nuestra mente y la naturaleza de la realidad. Según esta teoría, nuestras mentes no están encerradas dentro de nuestros cráneos, como hemos asumido por tanto tiempo. Al contrario, están conectadas, enlazadas a una red invisible que abarca todo el espacio y el tiempo. ¿Te suena un poco loco? Quizás sí. Pero piensa en esto, ¿quién no ha tenido una experiencia que parece desafiar toda lógica? Como saber lo que alguien va a decir antes de que lo haga, o sentir una conexión inexplicable con otra persona. ¿Y si esas experiencias fueran más que coincidencias? Imagina por un momento que nuestras mentes son como antenas de radio. Todos estamos sintonizados en diferentes frecuencias. Pero al igual que las ondas de radio, nuestras mentes también pueden captar señales de otros. Este investigador llamó a esta red de conexiones el campo mental compartido, un campo que funciona como un tejido universal que une todas las conciencias. Es como si estuviéramos constantemente emitiendo y recibiendo señales, incluso si no somos conscientes de ello. Y aunque esto suene místico o esotérico, no es tan diferente de lo que sucede en nuestra vida diaria. Piensa en cómo funciona el Internet. Aunque no podemos ver las señales Wi-Fi o los cables de fibra óptica que transportan la información, sabemos que están ahí, interconectando a millones de personas en cuestión de segundos. El campo compartido, según esta teoría, sería algo similar, pero a nivel mental. Imagínalo como una especie de Internet de la conciencia, donde cada pensamiento, emoción y percepción que experimentamos se transmite y se mezcla con las de los demás. En un experimento, se hizo interactuar a personas con diferentes niveles de conexión cerebral entre los hemisferios. Normalmente, oscilamos en la interacción interhemisférica. A veces hay más conexión, otras menos, dependiendo de nuestro estado. Lo interesante es que las personas con mayor conexión influían en aquellas con menor conexión. En esta interacción, sin necesidad de palabras, simplemente con la presencia mutua, los niveles de conexión se equilibraban. ¿Nunca te ha pasado que piensas en un amigo y, de repente, suena el teléfono y es él? ¿O que sientes que algo va mal con un ser querido, solo para descubrir después que en ese momento estaba pasando por una situación difícil? Estas experiencias nos llevan a pensar que podría haber algo más que meras coincidencias. Este concepto tiene similitudes con la idea de sincronicidad de Carl Jung.
La sincronicidad sugiere que ciertos eventos están conectados no por causas directas, sino por significados compartidos, como si existiera un patrón subyacente en el universo que vincula nuestras experiencias y pensamientos. Suscríbete para no perderte nada de esta valiosa información. Hay mucho más por descubrir. En el fondo, esta idea no es tan ajena a lo que hemos sentido toda nuestra vida. Quizás recuerdes alguna vez en que pensaste en alguien que no veías desde hacía años y por casualidad te lo encontraste al día siguiente. ¿De verdad fue solo una coincidencia o algo más estaba ocurriendo a nivel subconsciente? Según esta teoría, esas coincidencias son una manifestación de la conexión que compartimos a través del campo compartido. Entonces, ¿qué significa sintonizarse con este campo? Imagina que tienes un dial interno, como una radio, que puedes ajustar para captar mejor las señales. Al aprender a ajustar nuestra frecuencia mental, podríamos no solo percibir mejor los pensamientos y emociones de otras personas, sino incluso comunicarnos con ellas de manera consciente. Esto no es una película de ciencia ficción, es algo que algunas tradiciones han practicado y creído por generaciones. Los curanderos, por ejemplo, aseguran que pueden conectarse con energías y percibir el estado emocional de las personas sin necesidad de palabras. Quienes practican la meditación profunda describen alcanzar estados de conciencia donde sienten una conexión profunda con todos los seres vivos. ¿Y si estas prácticas no fueran solo mitos, sino métodos para ajustar nuestra mente a este campo mental? ¿Qué sucedería si al entrenar nuestra atención pudiéramos descubrir un canal de comunicación que siempre estuvo ahí, pero que nunca aprendimos a usar? Es una idea que nos invita no solo a cuestionar los límites de la mente, sino también a considerar que la verdadera conexión entre las personas puede ser más profunda de lo que imaginamos. Jacobo Greenberg no se quedó en ideas abstractas. Realizó experimentos para explorar estas conexiones. Colaboró con personas que aseguraban tener habilidades especiales, como percibir emociones o transmitir sensaciones sin hablar. Los resultados fueron asombrosos, desafiando lo que la ciencia tradicional considera posible. Pero no necesitas ser un experto para empezar a notar esta conexión. La próxima vez que sientas un presentimiento o una sensación sobre alguien, ¿te has preguntado si podrías estar captando algo real? Al final, todos buscamos sentirnos conectados, comprendidos y menos aislados en este vasto universo. Quizá, solo quizá, esta red mental que describió Greenberg sea la clave para entender cómo, en lo más profundo, estamos todos interconectados. ¿Te atreves a explorar este enlace invisible? ¿A descubrir cómo ajustar tu percepción para conectar con los demás de maneras que nunca pensaste posibles? Quédate, porque en unos momentos vamos a profundizar en este enigma y explorar hasta dónde puede llevarnos. ¿Cómo acceder a esta red de conciencias? Greenberg desarrolló un método para experimentar estas conexiones de manera consciente, y lo mejor es que no necesitas habilidades extraordinarias, solo práctica y enfoque. El experimento buscó investigar si las mentes pueden interactuar directamente. Para ello, se diseñó una cámara especial que bloqueaba el sonido, la luz y las señales electromagnéticas del exterior. En este espacio, las parejas participantes se sentaban cómodamente, cerraban los ojos y permanecían en silencio absoluto, sin tocarse ni hablar. Con el tiempo, los participantes reportaban sentir la presencia del otro de manera intensa. Luego, uno de ellos era trasladado a una segunda cámara con las mismas condiciones. Allí, sin posibilidad de comunicación externa, continuaban conectados. En una parte del experimento, a uno de los participantes se le aplicaban estímulos visuales, mientras se registraba su actividad cerebral. Sorprendentemente, en el otro participante también aparecían respuestas sincronizadas, como si ambos compartieran la experiencia. Imagina nuestras mentes como radios, si hay demasiada interferencia, no podemos captar las señales de los demás. Por eso, el primer paso es encontrar calma interior. Greenberg sugería la meditación como herramienta para limpiar el ruido mental. Con esta práctica, nuestras mentes pueden sincronizarse con el campo mental compartido. Greenberg creía que, al alcanzar este estado de serenidad, dos personas podían conectar sus conciencias, compartiendo pensamientos, imágenes e incluso emociones. Para probarlo tú mismo, busca a alguien cercano y de confianza.
Siéntense frente a frente, cierren los ojos y respiren juntos, sincronizando sus ritmos. Visualiza un lazo de luz que conecta sus mentes. Sin hablar, intenta enviarle una imagen mental clara, como una flor o un objeto simple. Luego, compartan lo que sintieron o visualizaron. Te sorprenderá la frecuencia con la que las imágenes o emociones coinciden. Es como si, en ese momento de silencio compartido, hubieran logrado sintonizar sus radios mentales en la misma frecuencia, creando una conexión única. Este ejercicio no es solo un juego o un truco interesante. Es una forma práctica de explorar cómo nuestras mentes podrían estar más conectadas de lo que hemos pensado. Para Greenberg, esta práctica era una herramienta para desarrollar una habilidad innata, la capacidad de comunicarnos y entendernos más allá de las palabras. Con la práctica, según él, esta habilidad puede refinarse hasta alcanzar niveles asombrosos, permitiéndonos conectar con los demás de maneras profundas y significativas. Si esto despierta tu curiosidad y quieres saber más sobre las ideas y estudios de Greenberg, revisa las lecturas recomendadas que hemos dejado en la descripción. Ahora bien, ¿hay evidencia científica que respalde algo así? La respuesta es sí. Y no solo es algo que Greenberg planteó. Durante años, distintos científicos han propuesto teorías que sugieren una conexión intrínseca entre todo lo que nos rodea, incluyendo nuestras mentes. Por ejemplo, el físico David Bohm propuso una teoría conocida como el orden implicado, según la cual todo en el universo está conectado de manera fundamental, como si formáramos parte de un gran holograma donde cada fragmento contiene la información del todo. Si esto lo llevamos al ámbito de nuestras mentes, podría significar que compartimos un campo común de conciencia, donde cada pensamiento y emoción influye en una red más amplia. Por otro lado, el biólogo Rupert Sheldrake desarrolló la teoría de los campos mórficos, según la cual existe un campo invisible que conecta a todos los seres vivos, permitiendo que la información se transmita más allá del tiempo y el espacio. Sus estudios incluyen fenómenos como la conexión intuitiva entre animales y humanos, mostrando cómo algunos animales parecen saber cuándo sus dueños están por llegar, aunque estén a kilómetros de distancia. Aunque estas teorías puedan sonar místicas, es importante recordar que la ciencia moderna está empezando a aceptar que la realidad es mucho más compleja de lo que alguna vez imaginamos. Por ejemplo, en la física cuántica se ha observado el entrelazamiento, un fenómeno en el que dos partículas pueden influenciarse instantáneamente, sin importar la distancia. Jacobo Greenberg unió estas ideas para explorar experiencias que todos hemos tenido. Esas corazonadas, intuiciones inexplicables o la sensación de entender a alguien sin necesidad de hablar. Según él, la mente humana no es solo un conjunto de neuronas, sino una puerta hacia una red de conciencias interconectadas que forman parte de algo mayor. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria? No necesitas ser un experto en meditación para notar las conexiones que ya están presentes. Empieza observando tus intuiciones. Esa sensación repentina de preocupación por alguien o esa certeza inexplicable de que algo sucederá podrían ser señales de esta red. El primer paso es prestar atención a estos momentos. Incluso puedes llevar un registro de tus intuiciones para identificar patrones. Además, cuando hables con alguien, trata de percibir más allá de las palabras. Observa su tono, sus gestos y su mirada. A veces, lo que no se dice puede revelar más de lo que parece. Con el tiempo, desarrollarás una mayor sensibilidad hacia estas conexiones. Notarás cambios sutiles en las emociones de los demás o en el ambiente a tu alrededor, como si tu antena mental se afinara para captar señales más claras. El método de Greenberg nos invita a explorar el potencial de nuestra mente y a usarlo de manera más consciente en nuestras interacciones diarias. Así que, la próxima vez que sientas una corazonada, no la ignores. Permítete explorarla y descubrir hasta dónde puede llevarte. Si has llegado hasta aquí, felicidades, formas parte de un pequeño grupo de personas interesadas en este fascinante tema. Comenta Jacobo para dejar tu huella. Hasta ahora hemos explorado la teoría de Greenberg y su método, pero esto es solo el comienzo de un viaje hacia una comprensión más profunda de nuestra mente y nuestras relaciones. La verdadera pregunta es, ¿cómo usarás este conocimiento para enriquecer tu vida y tus conexiones con los demás? Imagina el impacto que podría tener en tus relaciones.
Si pudieras captar las emociones y pensamientos de las personas que te importan con una claridad casi tangible, podrías brindarles un mejor apoyo, comprender mejor sus necesidades o incluso anticipar sus preocupaciones. ¿Y qué tal si usaras esta capacidad para profundizar en tu autoconocimiento, conectar más con tus propios sentimientos y descubrir lo que realmente está sucediendo en tu interior? Te invito a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Te sientes capaz de desarrollar esta habilidad? ¿Qué podrías lograr si pudieras percibir lo que los demás sienten sin que te digan una sola palabra? Tal vez no sea solo una cuestión de comunicación. Podría ser una nueva forma de entender la naturaleza misma de la realidad. ¿Podría esto cambiar la manera en que ves el mundo o incluso cómo entiendes tu papel en él? En última instancia, esto es una invitación a cuestionar lo que pensabas saber sobre la mente y a explorar sus límites. A lo largo de la historia, hemos visto cómo aquellos que se atreven a ir más allá de lo evidente son los que descubren cosas nuevas y revolucionan nuestra forma de pensar. Quizás tú podrías ser uno de ellos. Ahora dejo estas preguntas en tus manos. ¿Qué pasaría si pudieras afinar esa capacidad mental que llevas dentro? ¿Cómo podrías usar esta habilidad para transformar tu vida y la de los demás? Jacobo Greenberg nos dejó un legado fascinante y la idea de que nuestras mentes podrían estar conectadas de formas que apenas estamos comenzando a entender. Aunque la ciencia aún está dando sus primeros pasos en este campo, sus teorías nos invitan a cuestionar lo que sabemos y a considerar que la realidad podría ser mucho más profunda y compleja. Y la verdadera magia no reside únicamente en los experimentos o teorías, sino en la posibilidad de que tú mismo puedas experimentar estas conexiones. No necesitas ser un experto para empezar a sintonizarte con el campo sintergético. Solo necesitas curiosidad y disposición para explorar lo que siempre ha estado ahí. Puedes comenzar hoy prestando más atención a tus intuiciones, explorando la conexión mental con las personas que te rodean o simplemente meditando en silencio y sintiendo lo que sucede a tu alrededor. El potencial de la mente humana podría ser mucho más vasto y poderoso de lo que imaginamos. La posibilidad de que todos estemos conectados a un nivel invisible no es solo una idea interesante. Es una invitación a descubrir un nuevo aspecto de nuestra realidad, uno en el que la mente y la conciencia podrían ser la clave para comprendernos a nosotros mismos y al universo de una manera más profunda. Pero al final, la verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a abrirte a esta posibilidad? ¿Te atreverás a explorar las capacidades de tu propia mente y descubrir hasta dónde puedes llegar? Si decides dar el paso, tal vez descubras que el poder de la conexión mental es más real de lo que pensabas. Y si te ha gustado este contenido, no te puedes perder este video. Contiene toda la sabiduría de Jacobo Greenberg, la historia detrás de su desaparición y los sucesos ocurridos con la chamana Pachita. Cambiará todo lo que crees saber sobre la realidad. He modificado algunas palabras clave para mantener el contexto, pero sin afectar el mensaje original. Espero que te sirva.